Bueno, yo quiero iniciar preguntándoles a los dos. Hay todo un concepto social en torno al sueño americano, hay toda una filosofía en torno a esos sueños, el sueño americano. Yo quisiera preguntarle a Joshua si en algún momento viviste el sueño ruso, el sueño argentino o Jenson el sueño tico. Joshua, cuéntanos por qué llegaste a Rusia a estudiar, cuáles fueron los motivos que te impulsaron, porque detrás del sueño americano toda una filosofía social es, yo creo que allá hay mejor oportunidad, yo creo que allá puedo conseguir pues mi sueño, realizarlo, y de ahí que muchas personas van a otros lugares. Entonces la pregunta es, Joshua, ¿tú viviste el sueño ruso y argentino? Bueno, yo creo que todos en algún momento tenemos ese deseo, ¿sí?, de querer experimentar. Yo me fui aproximadamente 17, 16 años, muy joven, tengo ahora actualmente 27, y me fui con ese deseo de poder experimentar, conocer, vivir, podríamos decir que ese sueño ruso. Se me abrió la oportunidad para ir y prepararme a estudiar 3 años el idioma ruso y poder hacer un estudio de premedicina, premédico, pues que va todo muy enlazado, pues actualmente como abogado estoy haciendo una especialización en Derecho Médico, entonces siempre me gustó esas dos áreas que son fundamentales y bueno, se me dio la oportunidad, gracias a Dios, y ahí viví experiencias muy lindas, aprendí muchas cosas y creo que más que vivir un sueño, el sueño ruso, se abre una expectativa y un poder cultural de una manera amplia que te ayuda en el transcurso de tu vida diaria y en tu vida profesional. Enzo, 15 años en Costa Rica, ¿viviste el sueño tico? Pues la verdad, pues, se puede decir que sí, totalmente, porque a raíz de esa permanencia allá, pues tengo el orgullo de decir que adquirí la nacionalidad tica, entonces ahorita mismo soy colombo-costarricense con mucho orgullo. Precisamente el 15 de septiembre estaban celebrando el bicentenario de la independencia, entonces como que viví esa celebración a pesar de la distancia, pues la viví igual como mía, como celebré aquí el bicentenario en Colombia, y lo curioso es que el bicentenario de Colombia lo pasé en Costa Rica y el bicentenario de Costa Rica lo pasé aquí. Entonces como que esos sentimientos cruzados, esos corazones cruzados. Enzo, tú llegaste a Costa Rica también por cuestión de estudio, como el Josué. Señor. Sí, la cosa fue que una cosa fue llevando a la otra. Yo iba a estudiar inicialmente en la Universidad de Caldas, Geología, pero por situaciones personales, situaciones que estaba viviendo el país en ese momento, pues como que ahorita estaba en esa época muy fuerte lo del paramilitarismo y ese era un trabajo de campo, entonces... Y mi mamá orando, con la oración, mi mamá orando en un banco diciendo, ¿dónde mando a este muchacho? Entonces, haciendo la fila en un banco, se encontró con un profesor de la Universidad Nacional. Y hablando con él, hicieron amistad y él le dijo, no, ¿por qué no manda a su hija a Costa Rica? Allá la calidad de vida es muy buena, la educación es muy buena. Y pues la verdad es que sí, mi mamá dijo, ¿te quieres ir a Costa Rica? Y yo, vámonos. Y me fui. 15 años. 15 años. Ahorita yo mencionaba algo y es ese impacto a nivel psicológico y emocional que se debe enfrentar al salir de la casa y sobre todo ustedes que salieron muy jóvenes de su hogar, del seno de su familia y cuando llegan a un país totalmente distinto. En el caso de Enzo, pues hablaban español, pero en el caso tuyo, llegar a Rusia con un idioma totalmente distinto, es allí cuando se da ese impacto entre la cultura, entre la gente y ustedes, su realidad de vida a nivel emocional. ¿Cómo se sintieron? Primero Josué y luego Enzo, ¿cómo se sintieron? Bueno, difícil porque ya en ese punto uno se encuentra con la realidad y la realidad llega a ser en el punto en que debo empezar como que a reinventar o a crear dentro de mí ciertas condiciones que me ayuden a poder adaptarme. Para mí fue al inicio difícil, un idioma distinto en todas las áreas, una cultura
bastante distinta a nuestra cultura de pronto de Latinoamérica, en este caso colombiana, y me tocó aprender a ser paciente en muchas áreas, aprender a que tenía que mirar cuáles eran las ventajas que me favorecían y cuáles eran esos puntos débiles en mí y poder empezar a trabajar en esos puntos débiles y ayudar a través de esos puntos favorables a que se me facilitara, digamos, el aprendizaje de este idioma. Pero gracias a Dios se dio, tuve la tranquilidad, creo que eso fue lo fundamental. La ayuda de mi familia, súper fundamental, que me mantuvo en esos momentos en los cuales uno tiende a querer tirarlo, dejarlo todo, regresarse, pero pude seguir adelante. Pienso el impacto en ti que tuvo. Pues afortunadamente pues yo fui a Costa Rica y aparte del idioma, también Costa Rica, la cultura costarricense es muy parecida a la cultura en Colombia en general. Son países que tienen una hermandad que va más allá de lo que uno pudiera imaginar. Eso yo me di cuenta con los años. Entonces la transición no fue tan difícil. Sin embargo, igual es otro país, es otra cultura similar, pero sigue siendo diferente. Estaba solo porque yo me fui absolutamente solo. Yo me fui a la casa de la amiga de una amiga. Entonces no tenía ni familia, nada también. Entonces como que me fui sola a la guerra y de hecho Jennifer mencionaba lo de la depresión, eso es cierto. El primer año no, el segundo, pero el tercer año, lo que llaman mal de patria es fuerte y me dio una depresión muy fuerte. De hecho, me tiró un semestre a raíz de eso porque preciso coincidió con los exámenes finales. Y eso uno cree que no, pero eso va teniendo unas secuelas psicológicas que uno no es consciente de eso hasta que de repente pues salen, pero la oración, el apoyo y el calor de mi familia, refugiarme en Dios, pues yo allá estaba en los grupos juveniles, yo iba a la iglesia y esos grupos me acogieron y me sintieron como que tuviera otra familia. ¿Cómo acogen en el extranjero al colombiano? Son colombianos, sin lugar a duda, y sabemos que Colombia, bueno, en esos tiempos que fueron ustedes, tiene y ha tenido siempre una fama, pues, de un país donde existen algunas situaciones. Entonces siempre nos pueden mirar con cierta sospecha. Josué, en Rusia, cuando tú tenías que mostrar pasaporte colombiano, soy colombiano, ¿qué tipo de situaciones pudiste vivir por el simple hecho de ser colombiano? Bueno, durante todo ese trayecto viví muchas experiencias en el transcurso de toda clase. Al inicio, cuando llegué, fue algo curioso porque no entendía nada. Primeramente presenté el pasaporte, me dieron el ingreso, pero una vez que empecé a conocer a las personas le llamaba la atención. Le llamaba la atención el poder saber de que tenían al frente a alguien en el cual ellos han visto en televisión de Colombia. Siempre, lamentablemente, al inicio el choque es todo referente a la droga, referente a varios personajes. Pablo Escobar, lo primero que te dicen, Pablo Escobar. Entonces uno empieza a ver que qué triste por ese lado que solo Colombia lo conozcan por esas falencias. Más también en otros lugares, por ejemplo como en Argentina, cuando tuve la oportunidad, era también distinto. De pronto se enfocaba más el tema del deporte, más no tanto en ese tema de los jugadores correcto. y todo. Pero sin embargo, lo importante, creo yo, de esto es que sí saben que existe un país que se llama Colombia. Eso es lo más fundamental. Pues a mí, igual por ser colombiano, siempre está como ese estigma y eso de que, uy, sí, que Pablo Escobar, que la droga y toda esa cosa pero no fue como tan reiterativo, así como que no, por lo menos yo me sentí muy acogido, como mencionaba antes, pues yo me refugié en la iglesia, estuve yendo a las pastorales juveniles, iba al coro de la iglesia, y entonces, como siempre he estado yo en ese ambiente, entonces como que me acogieron muy bien. Hoy por hoy todavía esas amistades que yo hice las tengo presentes, todavía nos escribimos.
Entonces, sí es en algunas partes sí uno siente el rechazo, sobre todo de la parte más tradicional, y como que sí lo vacilan a uno con esa cosa. Y otra cosa en particular, sobre todo en Costa Rica, sobre todo con los sanandresanos. A pesar de que, bueno, como uno sabe, hay una cercanía muchísimo mayor con Centroamérica que con Colombia continental, y para esa época también precisamente estaba lo del litigio Colombia-Nicaragua, entonces también a veces como que me molestaban, no, pero tú no eres de Colombia, tú eres nicaragüense. Entonces, y la fama que tienen los nicaragüenses en Costa Rica sí, no es la mejor tampoco. Sí. Entonces, yo también comparaba eso, comparaba el trato que le daba el costarricense al colombiano con respecto al nicaragüense. Sí, entonces, en términos generales, Costa Rica trata bien al colombiano en términos generales. Y pues como te digo, puedes encontrar ciertos sectores, pero a mí no me fue tan mal con eso como la discriminación y la xenofobia, afortunadamente. One of the things that Enson, you insist that you find in Costa Rica a lot of acceptance, friendship until today, and you got to the point to become a citizen from Costa Rica. Why you take that decision? Why you embrace that opportunity? Well, by the experience there, the good living that you get up there, because it's a country that you have a very good level of life. The love that they share to me, okay. I feel like in a family. And I fall in love of that country, and I decide to, by myself, to make the papers, make the process is difficult, or? It's not difficult. It's a little bit long, but it's not difficult, okay. Because other people, they contract lawyers, and I do my process myself. I don't contract lawyer, nothing. Okay. So it's not so difficult, but it's long. It's a process, but 2-3 years. Okay. Josué, ¿tú hubieses tomado esa misma determinación, digamos, de buscar una nacionalidad, sea argentina o rusa? Bueno, en el caso mío, yo pienso que si se hubiese presentado la oportunidad, no rechazaría. Más sin embargo, siempre tuve el deseo de ir, pero siempre de retornar. O sea, siempre mi idea fue retornar. Tengo un hermano que también tuvo la oportunidad de ir, y él, pues, su esposa sí es rusa, tiene ahora todo, de hecho, está muy arraigado en todos los aspectos, pero siempre tuve ese deseo o el pensamiento de querer ir a experimentar, mirar, pero siempre también ya en un futuro traer todas esas experiencias vividas y hacerlas acá. Bueno, si se daba la oportunidad y en algún momento me ofrecía, pero todos sabemos que para conseguir tienen que ser ciertas gabelas dentro de ese trayecto, pues yo estoy feliz de estar nuevamente acá en Colombia aportando todo ese conocimiento y esa parte cultural. Precisamente, ¿y ese retorno cómo fue? Porque 3 años y medio, 1 año y medio, y luego retornar nuevamente a casa. Bueno, fue una experiencia muy buena. Yo tenía proyectado primeramente estar por 2 años y algo en Rusia, sin embargo me quedé 3 años porque se me dio la oportunidad para estudiar esa premédico. Una vez termino, salgo de ahí, pero yo tenía el pensamiento, bueno, todavía no es el momento de regresar a Colombia. Quiero ir ahora a ver otra parte cultural y aprender muchas más cosas. Y es ahí donde me traslado a Argentina, empiezo a estudiar todo lo que es herramientas de coaching, trabajo juvenil, y también empiezo a vivir otra experiencia más en lo cultural, en la parte cultural, y ya una vez termino, es que ya digo, bueno, ya es el momento de regresar, quiero estudiar Derecho. Estudiar Derecho pues tiene que ser de pronto, se puede hacer en otro lado, pero eso conlleva de que tienes que nuevamente estudiar las leyes del ámbito nacional colombiano. Entonces por eso me vine y dije, qué bueno es poder ya tener esa experiencia que viví y ahora poder, de acuerdo a mi carrera, transmitirla y ayudar a las demás personas. Y ahí fue donde retorné ya a San Andrés, acá, a trabajar ya a fondo con... Las personas conciben sus sueños bajo una perspectiva, mejor calidad de vida, una oportunidad de trabajo, estudio, y en esa concepción del sueño
tienden a comparar para precisamente decir, opto por este país, opto por este lugar, porque, bueno, creo que allí, en este sueño mío, mis estudios, trabajo, tengo mejor preparación, mejor formación. La pregunta tanto para Enzo como para Josué, ¿encontraron algún desnivel a nivel académico, ya que los dos fueron en pro de estudio, donde tenemos a veces la idea que ir a Rusia a estudiar, el nivel es diferente, Costa Rica, ¿cómo pudieron afrontar propiamente el tema académico cuando llegaron? ¿Qué dificultades, qué ventajas tenía, qué desventajas con el conocimiento que llevaban de aquí de Colombia? Enzo. Bueno, en el caso mío específico, yo soy ingeniero en topografía y catastro y egresado en geodesia. Sí había una diferencia, sí siento que hay una diferencia con respecto a Colombia, porque en Colombia por lo menos la carrera de topografía hasta hace poco era solo una tecnología. Allá estamos hablando de que ya es una ingeniería y que inclusive de una vez tú sales con una especialidad que es la geodesia. Aquí la ingeniería en topografía es relativamente nuevo, estamos hablando de finales de los años 90, principios de 2000, entonces en ese aspecto sí hay una diferencia. Pues Costa Rica es un país con un muy buen nivel académico, es un país donde hay hay mucho acceso a la educación, es un país que se podría decir que en términos relativos mucha población tiene acceso a la educación superior. Entonces, y hablando específicamente en mi carrera, pues sí hay un nivel más alto, por lo menos en esa época. Ahora se ha nivelado mucho y ahora la carrera de ingeniería en topografía aquí en Colombia pues está ya más extendida, más consolidada. Entonces, y en cuanto a las materias y a eso, pues sí es similar, es similar en cuanto a la metodología de educación, sí es similar. Lo que diría que sí es diferente es como el acceso, siento yo que es como más globalizado, más extendido. Josué. Bueno, en el caso mío es algo distinto. Sí había falencia de pronto, obviamente, el idioma. Llego a un lugar donde el idioma es totalmente distinto en gran magnitud, un alfabeto cirílico totalmente distinto, todo. De pronto ayudó mucho el tema de, en algunas partes cuando estaba estudiando las partes de los huesos y todo eso, el latín. Entonces como que había esa asociación y se podía hacer mucho más fácil. Creo que una de las cosas que ayuda a las personas que quieren ir fuera del país es también la personalidad. ¿Sí? Tienes una personalidad muy espontánea, te gusta hablar, interactuar. Eso hace que dentro de ese lugar que vayas te puedas adaptar muy fácilmente. Y eso creo que fue una de las cosas que a mí me ayudó. Siempre me lancé a hablar y eso fue lo que hizo de que prácticamente en ciertos meses pudiera ya empezar a manejar todo ese idioma. Sí hay un choque en cuanto a lo académico, digamos, en el ámbito que manejamos nosotros en San Andrés, gracias a Dios ya ha ido mejorando, pero hace muchos años atrás tuvimos muchas falencias en una parte, digamos, escolar, y eso también llegar a otro lugar, eso cuesta, porque empiezas a darte cuenta que hay vacíos dentro de ti y tú dices, Dios mío, esto no lo entiendo, y eso requiere un mayor esfuerzo, ¿sí? Pero todo se puede lograr. Una vez que tengamos la disposición, yo creo que eso es fundamental. Enzo, a nivel económico, ¿cómo se maneja la situación? Porque es que tú te fuiste joven, llegas allá, no tienes mamá, no tienes familia, entonces ahora las finanzas las manejas tú y eres estudiante. ¿Cómo se manejó todo ese tema de las finanzas? Bueno, afortunadamente yo desde muy pequeño siempre como que mi mamá y tenía una tía, mi tía Jean May, ella me enseñó desde muy pelado a tener disciplina financiera. Ella me acuerdo yo que me regaló mi primera tarjeta de débito y me hizo una cuenta bancaria, tenía yo como 12, 13 años. Entonces mi mamá también pues nos inculcó la cultura del ahorro, la cultura de cada peso cuenta, entonces con esa base pues ya uno es mucho más fácil enfrentarse a eso. Sin embargo, Costa Rica es un país sumamente costoso, es un costo de vida muy alto, entonces uno tenía que hacer maromas
Y luego de un tiempo, ya cuando iba más avanzado en mi carrera, empecé a trabajar allá y también hice una pausa. Entonces vine, trabajé aquí, cosa que me sirvió mucho porque empecé a adquirir como un nombre, una reputación aquí. Ya en el ámbito laboral ya me empezaban a conocer, entonces en las vacaciones venía, trabajaba, ahorraba y me iba. Entonces, un tiempo en el 2006 regresé aquí y estuve hasta el 2007 trabajando. Entonces, con esa plata yo ahorraba y luego empecé a trabajar allá. Entonces ya podía ser autosustentable, pero sí es un reto muy grande empezar de pasar a que tu mamá te lo diera todo, que tu familia te lo diera todo, a uno administrar el gasto de uno, y eso lo hace uno madurar, sí o sí. Y hay algunos que les toca incluso trabajar en otras áreas u oficios que no son de lo que está estudiando. Entonces, ¿ese fue tu caso o no fue tu caso? Al principio sí, pues yo pues trabajaba dando clasecitas de guitarra, que yo no es que toque mucho guitarra, pero alguno le hace. Clases de inglés, refuerzos de inglés. Pero luego ya empecé a ser asistente de un topógrafo, ya uno conocía, entonces empecé primero como asistente de topografía y luego la universidad hizo un convenio y empezamos a trabajar en lo que era la formación en ese tiempo del nuevo catastro, y la oportunidad era para estudiantes. Entonces ahí yo entré a trabajar. De hecho, yo no tenía que trabajar porque yo era extranjero y tenía permiso estudiante, no podía trabajar, pero ahí como que hicieron un movimiento que te permitió. Entonces digo, no, porque es que este es estudiante, entonces es una pasantía. Y ahí fue como entré y ya empecé a trabajar así. Todos afuera añoramos, nostalgiamos, hay melancolía de algo de aquí de la isla, la comida, el mar, el paisaje. Llega momentos en que el alma de uno suspira por tu isla en algún aspecto. Háblanos, ¿qué fue lo que más extrañaste estando en Costa Rica? ¿Qué llegaba momentos en que suspirabas por ello de la isla? Aparte obviamente de la familia, pero de la isla propiamente la comida, mi caracolcito, mi rondón, duro, porque la dieta ya es muy diferente. Uno en términos coloquiales diría una dieta más cachaca. Rica, pero no es lo mismo, no está ese marisquito, a menos de que te fuera a desplazar a los lugares costeros, pero yo vivía en el puro centro, entonces la comida definitivamente. Extrañaba, ¿qué otra cosa? La libertad de este mar de los 7 colores, esta brisa, ver ese mar tan bonito y recorrer el mar tan bonito. Eso lo extraña uno bastante. ¿Qué otra cosa de la isla extrañaba? Bueno, la rumba no, porque la rumba ya es muy buena también, pero no, igual también la rumba aquí es como diferente, porque uno terminaba, uno rumbeaba, tin, 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 uno aquí se va para la playa y uno puede terminar en la playa, y allá no, allá termina y para la casa. Entonces, porque no te puedes quedar tampoco faroleando en la calle. Entonces, básicamente eso, pero sobre todo la comida. ¿Cómo fue ese retorno nuevamente a la isla? Cuando ya decides, bueno, yo estuve 15 años allá, pero es momento en que debo regresar a casa. Sí, fue una mezcla de circunstancias por las cuales yo decidí retornar acá a la isla. La primera, la más importante era de que dije, bueno, quiero aportar todo este conocimiento que uno va recabando y uno va aprendiendo y adquiriendo, tanto los conocimientos en cuanto a tu carrera como tal, así como los culturales, la forma de ver. Tú adquieres una nueva cosmología, tú empiezas a ver el mundo de una forma diferente. Y uno viendo atrás y uno viendo, bueno,
San Andrés es una tierra maravillosa, Colombia es un país maravilloso, pero hay cositas que podrían mejorar. Entonces uno siempre tiene como ese deseo de aportar, de sumar alguito para esa mejora, para que aquí se alcance una evolución cultural, una evolución social. Entonces, pues no es que yo, no quiero pecar de pretencioso, pero yo sentía que podía aportar algo de eso. Entonces yo dije, bueno, vamos a volver. Otra circunstancia era que yo cuando estaba trabajando allá, ya me sentía como estancado laboralmente porque en ese momento no había adquirido la nacionalidad. Y yo estaba trabajando en ese trabajo que tenía de estudiante por muchos años, duré 7 años ahí, se acaba el contrato. Yo no había adquirido en esa época la nacionalidad, yo tenía permiso de estudiante y por eso yo no podía sacar mi tarjeta profesional. Okay. Entonces, puestos técnicos, pero yo para qué voy a estar pasando filo si yo tengo mi tierra, si yo tengo un lugar donde ya yo he trabajado, donde ya yo tengo un nombre, donde ya me conocen, donde yo me vengo para mi casa y me vine y decidí volver. Y el retorno aquí pues también fue duro también, así como fue duro irse, fue duro volver, porque encuentro otra vez un choque cultural y yo tengo la teoría de que hay como un síndrome que es el síndrome de extranjero. Y una de las cosas negativas, cuando tú vas al exterior, tú ganas algo, pero también pierdes algo. Y eso es lo que yo llamo el síndrome del extranjero, que una vez tú eres extranjero, vas a ser extranjero siempre. Porque allá no eres totalmente allá, tú eres un forastero. Y cuando regresas aquí, tampoco te sientes parte de aquí, y es algo que es de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro, porque ya uno le empiezan así, a mí me decían, allá me decían el colo. Ah, sí, el colo. El colo. Y aquí me decían el tico. El tico. Entonces... Colo tico. Sí, entonces la gente lo empieza a ver a uno diferente, o sea, sí eres de aquí, pero ya no eres de aquí porque te fuiste. Y allá también, entonces es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir y lidiar. Very important experience. We were talking with Enzo, 15 years living in Costa Rica, an ex-country, different culture, different custom, gastronomy, a lot of things. You have to learn to adapt, respect if you want to make the best of best in that new country. But don't lose your identity. Don't lose your background. Don't lose your culture. Because sooner or later, you have to be back home again. I invite all of you, as we come to the final part today, enjoy with friends, family. We are celebrating a beautiful time, Día del Amor y de la Amistad. Pass the time with your family, and we leave you now with living together, an section by which we always try to transmit the great things in this island. Enzo, muchas gracias otra vez por estar con nosotros y siga disfrutando de tu país y de tu isla. Gracias, thank you very much. Gracias por la invitación. Okay. Bueno.